Nosotros también tenemos una tesis. Esta tesis que tenemos nosotros es que existe una conspiración contra el presidente Pedro Castillo para meterlo preso y repartirse el país. Y es lo que está sucediendo. Yeah. El día de ayer en huelga de hambre y está en nuestros estudios el doctor Walter Ayala, que no es abogado directamente en este caso, en el intento de golpe de Estado, el delito de rebelión que se le atribuye, pero sí lo es en otros casos, entiendo. Doctor Ayala, bienvenido. Gracias, Nicolás, por la... Primero la aclaración. ¿Está en huelga de hambre? Es decir, ¿ha dejado efectivamente de comer? Desde el día de ayer el presidente Pedro Castillo entra a una huelga de hambre en una, digamos, no actitud de protesta, porque él no cree en el sistema de justicia. Prueba de ello es que ya hay juristas no reconocidos como el doctor Gustavo Pozo, quien ha dicho que acá no se tipifica el delito de rebelión. Hasta los mismos fujimoristas, abogados fujimoristas, han dicho lo mismo. O sea, prácticamente ha llegado ya a una tendencia ya, digamos, general, ¿no? Que no hay delito. Mismo Raúl Zaffaroni dijo en su momento también, y no hay que ser abogado, hay que leer simplemente el texto expreso del artículo 346 que dice, ¿no?, que delito de rebelión es alzarse en armas. La jueza, que ha sido recusada y ahora se ha interpuesto un habeas corpus contra ella, ya adelantó opinión porque ella dice que el delito de rebelión es alzarse en armas sin armas. O sea, para ella existe un alzamiento de armas psicológico. Estamos ya deformando el tipo penal, ¿no? Ya estamos creando una nueva tipicidad, y lo cual eso vulnera la misma ley, la misma Constitución. Pero prueba de que el sistema de justicia ha fracasado, Nicolás, es que hemos tenido una fiscal de la Nación que ha sido destituida por supuestamente ser parte de una organización criminal. El señor Juan Carlos Checle, que llevó toda la investigación al presidente Pedro Castillo, tiene una investigación por el delito de cohecho, de soborno, cuando él era juez superior en Piura. Y este señor Jaime Villanueva dice que entre Patricia Benavides y Juan Carlos Checles coordinaban para hacerse favores mutuos. Y por otro lado también, así como la Fiscalía tiene una tesis, nosotros también tenemos una tesis. Esta tesis que tenemos nosotros es que existe una conspiración contra el presidente Pedro Castillo para meterlo preso y repartirse el país. Y es lo que está sucediendo. Yeah. Pero, no sé, podemos enfocarnos en una discusión que es tediosa y desgastante sobre los términos legales, pero lo que podemos hacer, que yo creo que es importante, es tratar de reconstruir el contexto del momento. Era el día 7 de diciembre del año 2022, esa tarde iba a haber un pleno del Congreso. La historia se va a saber, ya habían ocurrido coordinaciones entre Dina Boluarte, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País. Entiendo que también coordinaciones con otras fuerzas políticas. Incluso se daba por hecho que hasta Vladimir Cerrón iba a votar a favor de la vacancia esa tarde, en que se iba a presentar en el Congreso el señor Salatiel Marrufo, que había logrado un acuerdo de colaboración eficaz donde canjeaba información contra Pedro Castillo a cambio de que lo exoneren de la cárcel y de toda responsabilidad por su participación en gravísimos actos de corrupción. Pero ese es el escenario que Pedro Castillo pensaba que iba a enfrentar, que esa tarde lo vacaban. Pero yo quiero agregar algo ahí, Nicolás. El Ministerio Público ha sido un actor político porque ya hay funcionarios de la DIVIAT que en su momento han dicho que ellos dijeron qué es lo que tenía que decir Salatiel Marrufo en el Congreso para forzar la vacancia. Y aparte también no olvides que hay colaboradores eficaces que en ese momento acusaban al presidente Pedro Castillo y que en ese momento eran los aspirantes a colaboradores estrellas, ¿no?, del Ministerio Público. Esos señores han salido diciendo que han sido presionados para incriminar a Pedro Castillo. Pero por eso, a lo que voy es, Pedro Castillo pensaba que ese día lo vacaba. Exacto. Y para enfrentar esa eventual vacancia que él podría considerar como quisiera, él decidió hacer un golpe de Estado, porque fue una decisión. Decidió dar un mensaje a la nación y ordenarle a las Fuerzas Armadas, a la policía, que tomaran el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público. Es decir, eso era una invitación hecha por el presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Él estaba diciendo... simplemente desconozco las instituciones del sistema democrático. Es un golpe de Estado. Ahora, que no lo obedecieran
Walter es otra cosa. Claro, pero Nicolás, yo me voy al tema jurídico. Exitosa. Lo que tú dices, todo lo que tú has dicho es verdad. No lo voy a negar, yo también lo escuché, pero vamos al tema jurídico. Al presidente Pedro Castillo se le está procesando en la vía penal por el delito de rebelión. Y rebelión, el tipo penal, la conducta dice que es aquel que se alza en armas para derrocar a un gobierno. Eso es lo que dice la tipicidad. Y en la historia tenemos 2 casos de rebelión. El tema de Alberto Fujimori, que se dio en el año 92, y el tema de Antauro Humala, que se dio en el Baguazo. ¿Qué dice en el tema de Antauro Humala? No, en el Baguazo, no, en el Andahuaylazo. Andahuaylazo, perdón. Ya. ¿Qué dice la sentencia de Antauro Humala? Dice de que el delito de rebelión es alzarse en armas y que las armas tienen que ser idóneas para suprimir a la fuerza pública. O sea, no estamos hablando de un arma que sea un palo, sino que sea superior o igual a lo que tiene la fuerza pública. En este caso, armamentos, tanques. Lo que hizo Alberto Fujimori en el año 92, cuando él leyó el discurso de cierre del Congreso, los tanques estaban en la pero calle. lo que se está diciendo frente a ese argumento es que la diferencia es que la orden de Alberto Fujimori fue acatada y la orden de Pedro Castillo no, lo que convierte al acto de Pedro Castillo en una tentativa de rebelión, lo cual también es un delito, ¿no es cierto? Pero hay un punto muy importante que te estás olvidando mencionar. Eso es verdad lo que tú dices, pero falta agregar algo más. En el caso de Alberto Fujimori hubo concertación con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el caso de Pedro Castillo no ha habido, y los comandantes generales ya han dicho su declaración en la investigación preparatoria que ellos no sabían, no desconocían. En todo caso, hablaríamos de una tentativa inidónea, una tentativa imposible, lo que dijo el maestro Zaffaroni, que no está penada, porque nunca se iba a poder Lo que ha definido el general Bobbio como una estupidez. Él dice, lo acaba de decir, ¿no? Al ingresar a la... ha sido al ingresar a la sala, ¿no, señora Magariño? Lo que ha dicho es, en todo caso a Pedro Castillo, si existiera, habría que condenarlo a 4 años de cárcel por estúpido. Eso es más o menos lo que ha dicho, porque lo que ha hecho es una estupidez, dice, ¿no? Lo que hizo el presidente Pedro Castillo es como lo está haciendo actualmente. Fue, digamos, no un acto de desesperación, un acto no que ya no sabía, no sabía que ese día le iban a destituir, le iban a meter preso él y su familia, y él quiso llamar la atención al pueblo dando ese proclama. Como el día de hoy hace una huelga de hambre también en una actitud radical y que va contra su propia salud y su propia vida. No, el problema para Pedro Castillo son 2. Primero, que estaba mal informado, porque hasta donde entiendo, el partido Podemos no iba a votar por la vacancia, porque el partido Podemos lo que planteaba es que se fueran todos y no solamente Castillo. Más allá de que tuviera el voto, no, pero esto es 100%, de que era así. Pero lo otro es que Pedro Castillo... El 100% nunca se va a saber. Claro, pero Pedro Castillo tenía la opción del voto de confianza que lo habilitaba para cerrar el Congreso constitucionalmente. Sí, pero no que es, digamos, lo que exactamente yo lo recuerdo mucho, porque cuando se produjo el golpe el 5 de abril, yo tenía al distinguidísimo doctor de Lucero sentado en el estudio de la revista dominical explicándome el mecanismo constitucional para adelantar las elecciones a la Cámara de Diputados ante el contexto de ingobernabilidad a que la oposición había llevado al gobierno. Pero utilizando mecanismos constitucionales. Mientras él me decía eso en el estudio, los tanques ya estaban en la calle. El señor de los ni se había enterado que había golpe de Estado, ¿no? Claro. Y eso habla, en cierto sentido, bien de él. Pero digamos, Fujimori también pudo recurrir al mismo mecanismo constitucional de cierre de la Cámara de Diputados y adelanto de elecciones con el tema de la cuestión de confianza, y no lo quiso hacer. Pedro Castillo tampoco. No, Nicolás, es que lo que pasa es que lamentablemente el día de hoy, y en ese momento también ya no existía equilibrio de poderes, porque la cuestión de confianza había sido restringida. No olvidemos que el Congreso hizo muchas modificaciones a la Constitución, entre ellos el tema de cuestión de confianza. La restringió, cuando antes era una cuestión de confianza. Ya le habían quitado filo a la cuestión de confianza. Bueno, en todo. Pero en todo caso... Pero yo voy más allá. Hay otro asunto, Walter, que también es importante en esta circunstancia cuando uno ve la imagen de los que están sentados ahí. Esto no lo hizo solo. La estupidez, como la ha definido Bobbio, no la hizo solo, pues. Esto no se lo cree nadie, Walter. Bueno, o sea que Castillo redactó solo ese texto que no corresponde en absoluto a su estilo literario. En segundo lugar,
que organizó la presentación en televisión, que se sentó, que se articuló todo para que pasara lo que pasara, que él diera un mensaje a la nación en cadena nacional, porque todos los medios se conectaron. ¿Y lo hizo solo? Nadie sabía, solo él, o sea, no lo cree nadie. Pero ¿no? acá hay dos puntos, Nicolás. En primer lugar, en el supuesto negado, porque el presidente dice que lo hizo solo ya, pero vayamos más allá, que hubo más de una persona. Pero también, digamos, ¿no? La finalidad de un levantamiento en armas tiene que ver justamente por medio armas. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? La sentencia que da el doctor José Neira en el caso de Antauro Humala lo dice bien claro. Armas idóneas y aparte la pluralidad de autores también Ya, tiene que ser, digamos, lo que es relevante. lo que es cierto es que no se, llevó hasta el final del delito de rebelión, no por la voluntad de Pedro Castillo, sino porque las Fuerzas Armadas y la policía decidieron ser leales a la Constitución y no acatar un acto que era claramente inconstitucional, lo cual no significa que no hubo la tentativa de Pedro Castillo de realizar. pero yo te digo una Entonces, cosa. ¿eso no es un delito? Pero vayamos allá en tentativa, ya casi se ha entrado a hablar de tentativa y de liter criminis. Para hacer tentativa tienen que haber todos los elementos para hacer el delito. Y un elemento para hacer el delito son las armas. ¿Dónde están las armas? Yo vuelvo en lo mismo. Lo que dice la magistrada Carvajal Chávez, quien ha sido recusada y ahora se presentó un habeas corpus contra ella, porque adelantó opinión y dice que el delito de rebelión es alzarse de armas sin armas. O sea que sin armas también se puede cometer el delito de rebelión, cuando la ley dice otra cosa. Y también la jurisprudencia, ¿no? Acá el tema central es las armas y la concertación con los comandantes generales. En ningún caso calza el hecho del presidente Pedro Castillo el día 7 de diciembre. Pero más allá, Nicolás, acá todos sabemos que lo que ha habido contra el presidente Pedro Castillo ha sido una conspiración desde que él se sentó como presidente de la República. Fueron un grupo de congresistas a la OEA de decir que había habido fraude. De ahí hubo reuniones en el Hotel Casandina para ver la forma como se vacaba. Ahí está la señora Marta Moyano, que sale diciendo que el plan, la estrategia no se cuenta, que ellos tienen sus operadores tanto en la prensa como en el Poder Judicial, en los canales de televisión, en las calles y demás. Ahí está. También, digamos, ¿no? Está la moción de vacancia que presentó la señora Chirinos a los 2 o 3 meses que el presidente recién había asumido el cargo. Pero todo eso... Y el día de hoy, ¿qué es lo que sucede en el Perú? El sicariato ha desbordado... Pero Walter, es decir, todo esto ya lo hemos discutido infinidad de veces. Es decir, incluso yo he estado metido de alguna manera en toda esta controversia. El otro día alguien me preguntó si yo era rojo, ¿no? Eso me pareció muy chistoso. Después con toda mi historia más pública no puede ser, mi historia personal, ¿no? Pero acá lo que había en discusión, la discusión era bien simple. Pedro Castillo había ganado las elecciones por 45,000 votos y pico. Y la volvería a ganar mañana, como las ganó Rafael López Aliaga en Lima, Daniel Urresti, por más o menos la misma cantidad de votos, porque así está el Perú de dividido. Entonces, la lógica de ese resultado debía ser el reconocer un resultado electoral que le había sido adverso a Keiko una vez más, ¿no es cierto?, y abrir un periodo de reencuentro en el Perú, constituyendo un gobierno de unidad nacional que partiera de reconocer que éramos un país fraccionado y que necesitamos reencontrarnos. Eso era imposible en ese momento. Entonces, bastaba que tú dijeras, oye, un ratito, pero el señor ha ganado las elecciones y esto es una señal de algo que está pasando en el Perú. Hay un sector enorme de la población que no está satisfecha ni contenta con el proyecto económico del crecimiento porque no le han llegado los beneficios de ese crecimiento de que hay que producir cambios. Era imposible ese diálogo, Walter, en ese momento. La gente no estaba preparada, los políticos no le daban la gana de que las cosas fueran en ese camino y es cierto, le hicieron un infierno el gobierno a Pedro Castillo, pero él puso de su lado, pues, con su ineptitud, con las malas decisiones, con su indecisión incluso de decidir una cosa en la mañana y cambiarla en la tarde, con los cambios así permanentes de ministros y encima con el hecho de que estuviera involucrado en actos de corrupción. Eso está en investigación, Nicolás. Yo te voy a dar otra lectura del caso. Cuando el presidente Pedro Castillo llega al gobierno, es verdad, se le acercan grupos políticos que ahora están gobernando el país y le piden ministerios, Nicolás. Le piden ministerios, la misma prensa le piden, ¿no? Que ¿Quién le pide ministerios a Castillo? Tengo entendido que varios grupos políticos. Tengo entendido. No puede, pero estás a punto de decirlo. Yo te digo una cosa, el presidente Pedro Castillo me ha dicho eso a mí de manera directa. Me ha dicho, doctor, a mí me han pedido ministerios. Me dice, ¿Quién? Y me ha dado nombres. No están autorizados.
pero entre ellos hay una mujer que le gusta presentar bastantes denuncias hasta por cualquier lugar, entre ellas está esa persona. Y también la que... Si no me hagas adivinar, yo soy malo adivinando, pues, Walter. Y también la que en ese momento, o en algún momento, fue presidenta del Congreso. Eso fue lo que me dijo a mí el presidente Pedro Castillo. En algún momento fue quien ha sido presidenta. No estoy autorizado para ir más allá. Alba le no pidió... estoy autorizado para ir más allá, pero si el presidente me autoriza, yo lo voy a decir y vendré acá mismo a decírtelo con nombres y apellidos. Pero no solamente va más allá, la misma prensa le pidió que no le cobren los impuestos de la SUNAT, que eran creo más de 1.200 millones de soles. El presidente Pedro Castillo no aceptó, de ahí le hicieron la vida imposible. ¿Por qué? Pero en ese contexto donde el país es ingobernable y donde ha habido en la elección en la primera vuelta un enorme fraccionamiento, constitucionalmente, incluso antes de que el Congreso produjera las modificaciones, podías pedir el voto de confianza y se pudo adelantar las elecciones y hacer elecciones al Congreso y tener una situación más equilibrada. Pedro Castillo no se sometió a los grupos de poder y esta es la consecuencia. Los grupos de poder metieron presos a un inocente para partirse el país. Pero eso es lo que ha sucedido. Seamos sinceros, yo lo digo de manera seamos sinceros, Walter. O sea, es decir, yo creo que Pedro Castillo ganó las elecciones y creo que eso fue una señal tremenda de lo que estaba pasando en el Perú. Y la enorme división y la enorme insatisfacción que había en un sector demasiado grande de la población. Pero yo creo que Pedro Castillo no tenía idea de qué hacer en el gobierno. Ni idea. Es un profesor de campo que llegó a ser presidente porque el pueblo lo puso ahí. En 200 años de república fue la primera vez que un presidente rural de un pueblito de Cajamarca, sin preparación, de repente no para estar ahí, llegó porque el pueblo lo puso ahí. Pero eso no le gustó a la oligarquía, que cuando el presidente Pedro Castillo fue al Congreso ni siquiera le quisieron dar la mano. Y eso ha sido visto en Canal Nacional y está en Internet. Entonces acá ha habido una discriminación contra él y el presidente Pedro Castillo por no someterse, estas son las consecuencias. Y ahora vemos también de que no solamente son los grupos políticos, lamentablemente el sistema de justicia está metido en todo esto. Ahora, pero claro, el problema es que Pedro Castillo es un maestro rural o era un maestro rural en ejercicio, que incluso tenía una maestría, ¿no? Sí, en la Universidad San Martín, no, la Universidad, perdón, César Vallejo, creo, ¿no? Sí, Vallejo era de Acuña, creo. De Chota, ¿no? Sí. En la Escuela de Maestría de Chota de la Universidad, en fin. Ahora, ¿qué? Para terminar, ¿cuál es el final de esto? O sea, ¿en qué debería terminar esto según ustedes? Nosotros hemos hecho un adelanto, ¿no? Lo que se llama hacer, ¿no?, escenarios futuros, prospectivas se llama, ¿no?, en gestión pública. Y vemos, ¿no? Y él es de esa idea también de que a él lo van a condenar. Lo van a condenar porque ya el tribunal ya adelantó opinión, ya dijo que es culpable y ahora qué puede cambiar, ¿no? Si dicen que de rebelión es alzarse en armas sin armas. Entonces él no encuentra garantía y nosotros acá llamamos la atención a los organismos internacionales de derechos humanos como la OEA, la ONU y también a la... Porque si esto va al tribunal, o sea, el procedimiento sería que de acá va al Tribunal Constitucional. Y ya sabemos más o menos lo que va a resolver el Tribunal Constitucional. O sea, ¿qué le quedan? Las instancias internacionales. Claro. Él va a reclamar en las instancias internacionales. Pero, Nicolás, mire, si nosotros hacemos un análisis de lo que pasa en el mundo, esto lo que sucede en el Perú ya pasó en otros países. Hay presidentes que han estado presos y han vuelto a ser presidentes, como en el caso de Lula, por ejemplo, estuvo preso, ahora está como presidente. En el caso de Petro fue destituido como alcalde y volvió como presidente. Walter, igual en Honduras, ¿no? Tenemos que terminar por hoy, pero yo te agradecería que le pidas la autorización a Pedro Castillo para que te diga quiénes fueron los políticos que hablaban contra él en público y en privado le pedían ministerio. Así es. Porque eso no es cualquier cosa, es un cargo serio. Tengo mucha información, pero si él me autoriza... Sí, yo tengo un adelanto. Y yo tengo una cosa, yo para hablar no voy a hablar del aire, pues. Creo que en el tiempo me conocen, mi perfil de carácter. pero lo que queremos saber es, tú has dicho acá, hay políticos que hablan, para resumirlo, en público han hablado contra Castillo y hoy se llenan la boca, pero que en su momento fueron a pedirle ministerio. Así es. ¿Quiénes son? Pero dinos quiénes son. Tú dices que me dé permiso, pídele permiso y te esperamos acá. Gracias por estar con nosotros, Walter Ayala.